Audio exclusivo de Actitud 92.5. Tenemos visitas aquí en nuestro estudio, estuvimos hablando con ellas hace algún tiempo y prometieron volver. Aquí están cumpliendo su promesa en un día muy especial. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las chicas tienen mucho para contarnos. Acá en el volante que tenemos hay 3 mariposas. Estuve preguntando un poco, pero ahora también vamos a seguir preguntando. Hay un poema también que nos han traído o un verso que nos han traído para compartir con nosotros. Así que vamos a darle los buenos días. Ya se organizaron y saben quién va a hablar primero, quién va a hablar después. Primero en la presentación y después todos juntos vamos, que no, esperemos que se entienda todo. Gisela Ponce es titular de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Estamos con Camila Sotelo también, que ha venido en el día de hoy, pero como es la primera vez que nos visita, no va a hablar, dijo. Nosotros vamos a intentar de que algo nos diga, que es la segunda jefa de la Comisaría de la Mujer. Y Julieta Ballester, profesora licenciada en Psicología. Agustina Chiolo, abogada. Son del equipo de trabajo de la Comisaría de la Mujer. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Bienvenidas. Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, contento de poder recibirlas y poder hablar de muchos temas y poder informar también a los oyentes, a la población, de cómo es su trabajo y hoy en un día muy especial. Sí, bueno, gracias por invitarnos, como la otra vuelta, vamos a seguir viniendo. Están siempre invitadas, cuando ustedes quieran, caen aquí y conversamos. Pero bueno, gracias por darnos el espacio para conmemorar este día, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Todos los años, por lo general, se hacen eventos y eso. Este año, por ahí, con el tema de la pandemia, no se ha podido o no se va a hacer como en otros años anteriores. Pero bueno, está bueno este espacio que nos brindás para poder llegar a las personas de Monte. Seguir concientizando y saber de qué se trata justamente este día, porque detrás de cada una de las conmemoraciones o detrás de cada uno de los días hay gente que ha sacrificado su vida por una lucha, por una idea y que a través de los años tal vez tengamos algunos crecimientos y no sabemos de qué se tratan. Por eso siempre está bueno recordar estas cosas. Sí. Por eso también usamos el espacio para llegar a la gente por ahí que sabe que es el 25 de noviembre, pero no sabe en qué se basa, ni por qué se eligió este día. Bien. Así que bueno, con las chicas vamos a... Genial. Juli, ¿cómo va? Buenos días, bienvenida. Buenas, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco, Juli, de qué se trata este 25 de noviembre. Bueno, se empieza a plantear el 25 de noviembre el primer encuentro feminista del Caribe y de Latinoamérica en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal, conocidas como las mariposas. Empieza a celebrarse, digamos, como de un modo indirecto y después en el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas lo plantea, digamos, como algo para que se sumen todos los países y asociaciones gubernamentales. Exacto, sí, ahí está. Me entendieron. Claro, ahí pasa a ser el Día Internacional. Claro, y la idea también era esto de visibilizar, como vos decías, bueno, hay un montón de conductas violentas hacia las mujeres que estaban naturalizadas y ya al poner un día y que nosotros hablemos de esto acá y en todos lados, hace que uno detecte la violencia y por ende la combata. Tiene que ver con lo que usamos también, que es la palabra que se está usando mucho, iba a decir que se ha puesto de moda, pero no sé si corresponde, de la deconstrucción, esto también de hablar de la violencia, de hablar de los violentos en este caso, porque estamos hablando de violencia de género, que es algo que aprendimos la última vez que vinieron, que la violencia de género es del hombre a la mujer. Cuidado, que vamos haciendo los deberes también y vamos quedándonos con conceptos que eso es lo que está bueno y la idea de estos encuentros y estas charlas. Tiene que ver, decía, con visibilizar, es parte de la deconstrucción también. Está re buena tu pregunta porque el término de deconstrucción es un término muy antiguo que se utilizaba en la filosofía para el análisis de las palabras. Hoy en día, con esto que empezamos a desnaturalizar un montón de violencias de género, se empieza a utilizar este término para nuestra vida cotidiana. ¿Pero a qué va la deconstrucción en sí? A lo propio, a que uno mismo tiene que hacer ese camino, no señalárselo al otro. Ahí va el concepto de construcción. Entonces, si vos empezás a distinguir los tipos y modalidades de violencia, estás dando cuenta si vos sos violento o no. Bien. O si sos cómplice o no. No en señalar al otro, ¿me explico? Claro. Sí, primero podríamos decir con el ejemplo. Primero Exacto, en uno. Exacto. Primero miro la viga en mi ojo. Duele. Y es muy difícil.
Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos naturalizados que cuando las empezamos a ver duelen más porque decís, bueno, fui parte de esto, fui cómplice o ejercí violencia hacia las mismas mujeres. Estos días así hacen que nos replanteemos muchas cosas. Digamos, se conmemora un asesinato, se conmemora esto de decir, bueno, basta de violencia, que es, digamos, doloroso. Pero tratamos de hacerlo de una manera en que nos sirva para toda la comunidad. ¿Sirve ponerse a pensar, Juli, y lo abro a la mesa, Agus también, que nos la saludamos? ¿Cómo va? Buen día. Bien, buen día. Bienvenida también a Agustina. A ver, uno por ahí, o en este caso yo, pienso, hace 10 años las cosas que estaban naturalizadas uno ignoraba. Por ejemplo, que era violencia de género. Algo que por ahí hacíamos e ignorábamos que era violencia de género. ¿Sirve plantearse eso o no? ¿O es de acá para adelante? Porque yo digo, ¿podemos juzgar algo que ignorábamos? Tal vez yo he cometido violencia de género hace 10 años en dirigirme de una forma a una mujer, pero yo lo ignoraba. Entonces, ¿cómo hoy puedo decir fui violento si no sabía que era violento eso? Bueno, pero podés reconocerlo y hoy en día Claro, visibilizarlo. claro, Y decir, totalmente. Sí, esta conducta que tuve no estuvo buena, quizás hasta me puedo disculpar con la persona con la que fui así y plantearme el cambio al día de Claro. hoy. O sea, es real que somos parte de una sociedad machista y patriarcal que nos han criado muchas veces bajo esos lineamientos. Entonces, por eso, como decía Juli, la deconstrucción duele, porque uno es consciente de que determinadas conductas o determinadas manifestaciones que han Sí. hecho eran parte o cómplices de ese sistema. Pero lo importante es visibilizarlo, notarlo, evidenciarlo, pedir las disculpas que uno tenga que pedir y modificar esas conductas que no han sido buenas, reconocer el error. Claro, trabajar todos los días además en eso, ¿no? Tal Porque cual, hay cosas que las tenemos tan incorporadas, tan acostumbrados a decirlas. Ayer pasó un ejemplo, por ejemplo, soy redundante en esto, con compañeros de fútbol, que por ahí uno en el fútbol dice algunas cosas que capaz que no están buenas. Y sí está bueno visibilizarlo, como decía Agus, y decir, bueno, puedo cambiar esta palabra que tal vez en otra época se usaba habitualmente, pero ahora podés decir otra cosa. En vez de ir por el lado de lo sexual, digamos, que es no quiero decirlo al aire, pero imagino que están sabiendo de qué trato, de decir, en vez de decir esa palabra, te digo un gil, ponele, en vez de ir por ese lado, porque eso puede lastimar o puede ofender a alguien. Entonces, algo que era muy común antes en la jerga del futbolista, vos tal cosa. Bueno, metí un gil, metí otra cosa. Digo, estaría buenísimo no usar tampoco ninguna de esas palabras, Eso pero te iba a estamos, decir. claro, No. digo, sería lo menos malo por ahí en algún sentido, porque hay lugares y hay espacios donde va a ser mucho más difícil y va a costar mucho más el de construirnos. No estoy queriendo estigmatizar a un deporte, en este caso el fútbol, pero por ahí se usa Por palabras. ahí es el más común y Claro. es donde se usa más ese lenguaje. Claro, a mí me encanta, por ejemplo, ver fútbol español donde la hinchada dice ¡a por ellos! ¡a por ellos! Y nosotros por ahí no lo estamos entendiendo lo que quieren decir, porque nosotros tiramos un insulto, una puteada o cosas así. Entonces, cuando vos ves otra sociedad que van por ese lado, yo digo, qué lindo sería por ahí ver en las tribunas del fútbol argentino cuando se pueda volver una cosa así. Es que está bueno plantearlo, porque acá en Argentina lo que pasa, o lo que al menos evidencio, es que muchas cuestiones se justifican bajo el término, bueno, es el folclore del fútbol. Acá no. Y el folclore del fútbol acá en Argentina es sumamente violento, Sí. o sea, no solo con las expresiones, sino también con las guerras que hay entre los barras bravas, los enfrentamientos en la propia tribuna entre gente que es hincha del mismo club, esto de agredir a los jugadores, de romper el estadio del que uno es parte. Entonces, creo que esas cuestiones que se justifican bajo el folclore del fútbol también hay que deconstruirlas. No es Claro. el folclore del fútbol, eso es violencia. Claro. Y eso está mal. Pero bueno, es importante esto, evidenciarlo y decir que hasta ahora haya cuestiones que hayan estado así, no significa que estén bien. Claro. Y justamente. también es esto, de jugar con esta palabra de deconstrucción. O sea, son construcciones sociales, culturales, así como se construyeron ese folclore del fútbol, se puede deconstruir y armar de una manera que sea más sana y no violenta. Bueno, justamente folclore, la definición de folclore va por este lado, va por costumbres de sociedades o de grupos de personas que a través del tiempo lo hacen y eso se convierte en un folclore. En este caso veníamos haciendo algo que no está bueno, que está mal y que daña mucho al otro, que lastima y que eso te queda después, es muy difícil sanarlo. Entonces está bueno
que estaría bueno que sea automático de un día para el otro. Decimos, bueno, hasta mañana y mañana arrancamos así. Sabemos que no va a pasar por la naturaleza del ser humano y que vamos a tener que trabajar mucho y todos los días en esto y lo que decíamos de visibilizar. ¿Me completan un poco la historia de las mariposas que no la tenía? Claro, las mariposas, digamos, estaban en contra de lo que era el régimen del dictador Trujillo en República Dominicana. Y algo que tiene que ver con esto que veníamos hablando de la invisibilización y demás, es que las 3 hermanas, Minerva, María Teresa y Patria, que son estas mariposas que acribillan parte del régimen de Trujillo, no era la primera vez que habían sido violentadas por el régimen. Anteriormente habían sido detenidas, también habían sido torturadas. Y algo que pasa con las mujeres, que les pasó a las hermanas Mirabal, que pasó en la última dictadura cívico-militar en Argentina, que pasó en cuando fue la conquista de América, es que también sobre las mujeres pesa lo que es la violencia sexual. Las mujeres, digamos, son víctimas de una doble tortura. O sea, no solamente las hermanas Mirabal fueron víctimas de violencia psicológica y violencia física al ser torturadas y después acribilladas, sino que también fueron víctimas de múltiples y sistemáticos abusos. Y eso es algo que, como te digo, en otros periodos de la historia también ha sucedido y también se ha invisibilizado. O sea, ellas luchaban por sus derechos y ellas luchaban por vivir en un mundo que no fuera dictatorial. O sea, en una sociedad donde no se imponga, digamos, un régimen violento como era en ese momento el de Trujillo. Luchaban por sus ideales. Claro. Y bueno, y eran brutalmente reprimidas. Y también eran víctimas de violencia sexual, que es una violencia que generalmente se invisibiliza. Y que cuesta mucho, incluso a la fecha, hablarla, poder ponerla en palabras, reconocer que uno ha sido víctima de violencia sexual o que uno ha ejercido violencia sexual. Por eso creo que estos espacios y estos días son muy importantes para hablar de lo que es la violencia, porque creo que a veces hay muchos relatos que han sido decididamente silenciados y eso no es casual, eso es por algo. Entonces hay que ir poniéndole luz a esos lugares que han quedado oscuros. ¿Terminaron siendo asesinadas? Sí, no sé si lo querés contar vos, Juli. Le tienden una trampa porque ellas habían sido encarceladas, también sus esposos, y a ellas las liberan. Quedan los esposos y como que dicen que pueden ir a visitar y van haciendo como un plan hasta que un día las interceptan y las torturan, como dice Agus, tanto violencia psicológica como física como sexual, y lo hacen pasar como por un accidente automovilístico. Cuando llega una de las hermanas, se da cuenta de que, por ejemplo, tenían marcas de manos en el cuello y que eso no era un accidente, y eso también hace la indignación del pueblo y que, digamos, el régimen empiece a tambalear también después del asesinato de las mariposas. Y este nombre de las mariposas era, digamos, su seudónimo clandestino, porque no podían ser nombradas en una dictadura, entonces como cuando hacían operaciones decían quiénes fueron las mariposas. Cuando veo la imagen en el volante, recuerdo haber visto en memoria visual tatuajes hechos con estas 3 mariposas. Bueno, no lo sabía personalmente, ahora me entero que puede llegar a ser en homenaje a ellas. Así que este Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres está buenísimo poder conversarlo y poder hacerlo viral. Hay tantas cosas que por ahí no tienen tanto valor que se hacen virales, así que estas 3 mariposas está bueno poder viralizarlo. ¿Y qué es lo que tenemos en este volante? ¿Es un verso, un poema? Sí, es un poema escrito por la licenciada Pura Batista, en memoria a las hermanas y a las mariposas, que habíamos traído o pensado en traerlo para leerlo y compartirlo. Buenísimo. No nos quedó nada por ahí para conversar sobre esto que hayan preparado, Gisela. Trujillo se había enamorado de una de las Mirabal. Y eso también llevó a la represalia con los maridos de ella y eso porque no era correspondido. Al no ser correspondido. Esto también tiene que ver con la violencia machista, ¿no? Con el hecho de no poder tolerar un no como respuesta. Entonces, si la mujer no es mía, no es de nadie. Esto que Gisela cuenta es cierto, había pasado más o menos 11 años antes del hecho, del crimen. Y aún así había quedado como esa espina ahí de me dijo que no, que había sido justo María Teresa, una de las 3 mariposas que había como desplantado a Trujillo. En realidad no quería, digamos, acceder a ningún tipo de encuentro con él, pero bueno, esos no muchas veces no son tolerados, que es lo que después termina en muchas veces violencia con, pero ves que no te animás, pero ves que sos una cagona, pero ves que al final sos una histérica, que muchas veces incluso hasta llevan a una persona a acceder a algún tipo de relación sin estar segura y brindando algo que no es en realidad un consentimiento libre.
sino ante la presión de la insistencia. Por eso nosotros solemos hablar a veces de eso, de la cultura de la insistencia y de lo mal que está y de la violencia también que genera, que también es una cuestión que muchas veces está naturalizada, lamentablemente. Pensaba cuando hablabas hace un ratito sobre eso, esto de hay matrimonios muchas veces que la mujer sufre violencia sexual porque el marido cree que por ser su mujer tiene que tener relaciones sexuales con él porque es tu mujer. Estamos casados y es una creencia que por ahí se ha naturalizado también y muchas veces nos enteramos y vemos que la pasan muy mal mujeres con esto. Y la otra que pensaba también es qué bueno que está decirlo, qué bueno que está conversarlo, porque hasta hay mujeres que no tienen este conocimiento, que no son de nadie, que tal vez le han metido en la cabeza que por estar casado, por estar de novio con alguien, tenés que tener relaciones sexuales puntualmente en este caso, porque es su mujer, es su novia. No. Claro, por eso están buenas las campañas de concientización que se hacen, las de prevención y concientización. Que esto sería, no sé si campaña, pero bueno, nosotros estamos para... Sí, totalmente. Para aprender también todos en este caso. Aparte, otra cosa que pasa con ese tipo de delitos es que hay muchos, digamos, tabúes y muchas cuestiones morales que interfieren en lo que es lo sexual. Entonces, muchas veces, para que una mujer que, por ejemplo, ha estado casada durante, 10 años, pueda evidenciar y a su vez contar que fue víctima de violencia sexual por su marido o por su pareja, es dificilísimo. Claro. Porque nos hacen ver a veces como que la sexualidad es lo más pulcro, que hay que cuidarlo, que hay que llegar virgen al matrimonio, que uno no puede tener relaciones sexuales con cualquier persona. Entonces hay muchos tabúes sobre eso que hacen que la cuestión sexual sea muy difícil a veces de hablar. Por eso es muchas veces una de las violencias que más se ejerce y aún así una de las que menos se denuncia. Y algo que es muy común y no sé qué tamaño de importancia tiene, pero que me parece que desde lo más chiquitito podemos empezar a deconstruirnos y a informarnos y a entender cosas. Esto de que en la sociedad, cuando un varón anda con muchas mujeres, es vivo, entre comillas, y cuando una mujer anda con muchos hombres, es puta. Perdón la expresión, pero me parece que no hay otra palabra para usar. Y es terrible, o sea, somos todos vivos o somos todos malos, porque no puede ser la diferencia esa, pero que es una cultura que nos han metido en la cabeza y que hoy tenemos que trabajarla todos los días para poder sacarla, ¿no? Sí, y está bueno esto que traes porque es como que ya por el hecho de ser mujer, una tiene ciertos sinónimos, que es puta. Claro. Sea o no... que está con muchos chicos o no, ya tiene ese sinónimo. Y también, por ejemplo, la cuestión de mala madre. Son como un montón de, digamos, de sinónimos que hacen a que una, digamos, esté controlándose todo el tiempo. Por eso cuando vos traías esto de, bueno, no es lo mismo la violencia que la violencia de género. No, porque estamos entendiendo que hay un montón de situaciones que a las mujeres nos oprimen y nos permiten, digamos, estar en ese lugar y no poder reaccionar, digamos, esto cultural. Por ejemplo, lo que decías, bueno, los chistes en la cancha, que son totalmente homofóbicos, digamos, hay dos cosas que siempre están presentes en los chistes del fútbol, que es la muerte, matar al otro, o lo sexual, y que se empiezan a equiparar. Entonces, como lo sexual y la muerte empiezan a ser como lo mismo. Y ahí está el problema de hablar sobre eso. Sí, que se pierde el valor de la palabra. En ese sentido decimos cualquier cosa porque no estamos teniendo en cuenta lo que estamos diciendo y cada vez es... Bueno, hablábamos fuera de micrófono sobre un caso de un influencer Martín Sirio, que pasó que era natural porque todos lo hacían. No es natural porque todos lo hagan. Porque todos lo hagan, no podemos seguir haciendo cosas que no están buenas y que lastiman al otro, por sobre todo, me parece, ¿no? Porque ese es el punto. Hay gente lastimada, hay gente que no tiene una vida libre o una vida de satisfacciones o de felicidad porque alguien lo ha lastimado. ¿Y por qué tenemos que lastimar al otro? Creo que hay muchas cosas para aprender, para entender y para empezar a cambiar y trabajar todos los días. Así que reitero la invitación para cuando ustedes quieran, y está buenísimo tener este tipo de charlas. También si alguien del otro lado quiere hacer alguna pregunta, yo preguntaba algo fuera del aire a las chicas que por ahí ellas están trabajando todo el día con esto, y uno como comunicador muchas veces no tenemos herramientas para no caer nuevamente en la costumbre de preguntar de una cierta forma o de decir cosas que nos parecen naturales pero que están muy mal. Entonces está bueno poder
asesorarse o poder implementar herramientas en este tema, en todos los temas, pero en este principalmente. Ahora sí, Agus, cerramos con Cami. Vamos a escuchar la voz. Lo voy a leer yo. Lo va a leer Camila al final. No solo vamos a escuchar la voz, sino que el poema directamente. Hablado por mí. Muy bien. Bueno, 25 de noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el poema dice así: Las tres mariposas. Eran tres mujeres honestas, educadas y muy hermosas, que las recuerda el país como las tres mariposas. Se marcharon sin querer y no dejaron tristezas. Ellas eran Patria, Minerva y también María Teresa. Ellas perdieron su vida por el orden de un caudillo que su voluntad imponía. Él fue Rafael Trujillo. Él se enamoró de una y al no ser correspondido, descargó toda su furia, porque se sentía ofendido. Ellas querían democracia y lucharon con los esposos para ver su país libre y sentir la paz, el goce. Les encarceló a los esposos y poder dominar. Buena forma de vencer a las hermanas Mirabal. Al regresar de la cárcel, muy tristes sus corazones, le bloquearon la carreta, los obedientes matones, y las mataron a palos, simulando un accidente, pero el crimen fue notable, había huellas evidentes. Este es el poema que han traído para compartir con nosotros en el día de hoy. ¿Estos volantes los están repartiendo en algún lado? ¿O se puede...? Los vamos a repartir hoy. Sí. Van a estar repartiendo estos volantes hoy. Bueno, está buenísimo. Bueno, también dice que aunque han pasado los años, no hemos podido olvidar a nuestras tres mariposas, las hermanas Mirabal. Bueno, es el poema de la licenciada Pura Batista. Buenísimo. ¿Dónde van a estar repartiendo? ¿Va a haber lugares puntuales o no? No, todavía no tenemos nada, pero de última después le decimos a las chicas que si llegamos a tener, si nos autorizan un lugar para estar... Buenísimo. Bueno, nosotros vamos a sacarle fotos a esto y si alguien lo quiere tener, nos lo pide a través del 22 26 68 23 18 para que pueda tener este poema, para que pueda tener la imagen también de las hermanas, de las tres mariposas y que sepan de qué se trata el 25 de noviembre. Muchas gracias por la visita y cuando quieran los micrófonos están abiertos. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.